Hola mis niños, bienvenidos a las actividades de hoy. Bueno, para hoy te voy a enviar un audio para que escuches muy bien el sonido de algunos animales, los identifiques. Entonces tú vas a escuchar el sonido de estos animalitos, puedes irlos identificando y el adulto puede ir haciendo un listado de los animalitos que tú identificas. Después de que hayas identificado estos animalitos, pues vas a dibujar algunos. Entonces dibujar es una habilidad que hay que practicar y se practica en la medida en que la ejercites varias veces. Entonces te invito a que practiques con círculos hacer algunos animales. Por ejemplo, mira, con 2 círculos yo voy a convertir esto en un pollito. Entonces mira, le saco aquí la patica, le saco la otra patica, le hago la colita, le hago la alita, le hago el ojito y con 2 palitos le hago el pico. Y me quedó mi pollito. Mira, sencillo. Tú lo puedes hacer. También puedo hacer un gato. Mira, con 2 círculos también voy a hacer un gato. Mira, le hago la forma de oreja en triángulo, le hago 2 ojitos, la naricita triangular, los bigotes, la cola y le saco una patica, otra patica, otra patica y otra patica. Quedó mi gato. Puedo hacer un pececito. Mira, un pececito lo puedo hacer aquí con un óvalo. Aquí le hago la boca. Aquí le hago el ojo, las escamas. Le hago la cola en triángulo. Le hago la cola, otra aleta en triángulo. Y le hago otra aleta en triángulo. Y le hago las escamas a mis pececitos. ¿Ves? También puedo hacer un perrito o un pajarito. Mira, un pajarito. Le hago la cabecita, le hago otra bolita y le hago el piquito, le hago la alita, le hago la otra alita y la colita, el ojito. Y aquí va mi pajarito volando. Entonces mira que es muy sencillo. Tú puedes practicar hacer estas figuras, puedes practicar dibujar de manera sencilla los animales, mira, utilizando círculos, sencillo. Entonces te invito a que escuches muy bien, identifiques el sonido de los animales y puedas decir, bueno, eso fue un perro, eso fue un gato, eso que escuché fue un cerdito. Entonces, y empieces a practicar escucharlos, el adulto haga el listado y tú dibujes luego algunos de estos animales. Dibujar es un ejercicio práctico que en la medida en que se hace, pues cada vez se perfecciona más. Entonces, te deseo éxitos en este trabajo.